Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Tenemos esta noche una charla de Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Está haciendo educación continual. Y déjame dejar Byron para explicar. Buenas noches, Byron. Buenas noches, John. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. En primer lugar, quería agradecerle mucho a usted, John, por permitirnos participar de su plataforma de Neurosurgical TV. Quería agradecer mucho a la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, a su comité científico por la programación y calendario de estos eventos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Quería agradecer también a todos los participantes del día de hoy. Quería invitar al doctor Jorge Salazar, neurocirujano y jefe de servicio del Hospital Metropolitano, que nos va a ayudar el día de hoy como moderador, paz presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Y quiero tener el gusto de presentar a una persona muy importante que estuvo conmigo durante la residencia, el doctor Igor Facchini. Él es presidente de la Sociedad Nordestina de Neurocirugía, es jefe de servicio del Servicio de Neurocirugía Pediátrica del IMIPI, es médico tratante y docente del Hospital Restauración y un gran amigo. Doctor Igor, por favor, le invitamos a que dé su conferencia sobre el tratamiento quirúrgico intrauterino del mielomeningocele. Buenas noches a todos los amigos ecuatorianos. Es un placer estar acá con mi amigo Byron Salazar, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía. Con el doctor Jorge Salazar es un placer, es un honor. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar un poquito de español con portugués. Espero que todos puedan comprenderme, ¿sí? Yo me voy a compartir la pantalla. Ok. Sí. Bien. Perfecto. Ok, muchas gracias. Hoy vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia con el tratamiento quirúrgico intrauterino del mielomeningocele. Eso es un tema muy interesante y tenemos una experiencia que podemos decir buena. Vamos a cambiar un poco informaciones. El mielomeningocele es la más grave malformación congénita del sistema nervioso central compatible con la vida. Su etiología es desconocida, pero existe una relación muy importante multifactorial y también una relación con el déficit de ácido fólico. Es, por tanto, una patología muy común a los países emergentes. Se desarrolla en las primeras 3 semanas de embarazo y podemos ver que existe un sistema de fístula licuórica, un extravasamiento del CR y consecuentemente un cerramiento de la cisterna magna, una hipotensión licuórica y así tenemos hidrocefalia y también la malformación Chiari tipo 2. Y acá podemos ver bien lo que ocurre en las 3 primeras semanas de embarazo. Eso es muy importante, esta fisiopatología, porque es el core del tratamiento intrauterino. Acá podemos ver que el cerebelo impacta en la cisterna magna y consecuentemente la hidrocefalia se desarrolla. Existen muchas cuestiones éticas, religiosas, sociales y también afectivas cuando hablamos del tratamiento prenatal, ¿sí?
Y eso es muy importante tener en cuenta. Todos esos aspectos deben ser analizados individualmente con las gestantes. La fisiopatología, tenemos una abertura de la parte posterior del arco vertebral con la exposición de la médula espinal y un roce de las raíces nerviosas con las paredes uterinas y también un contacto con el líquido amniótico. Y de eso tenemos una lesión secundaria, la lesión primaria y la lesión secundaria. Desde hace 20 años, 25 años, se estudia la posibilidad de del tratamiento intrauterino prenatal de mielomeningocele. Todo empezó con los estudios de fisiopatología. Como he dicho, si puedes revertir el Chiari tipo 2 y reducir la posibilidad de la hidrocefalia, puedes así reducir la necesidad de las derivaciones ventrículo-peritoneales en los recién natos. Esos primeros estudios fueron hechos en los Estados Unidos en modelos animales, principalmente ovejas, que son muy similares, muy próximas a los humanos. Y de esos estudios se tiene que el tratamiento precoce, hasta 26 semanas de embarazo, puede revertir Chiari 2 y también reducir la hidrocefalia. Tras esto, los primeros relatos de tratamiento en humanos empezaron en los años 90, en los Estados Unidos también, pero existía la cuestión de la morbilidad materna. Y eso es muy importante. Es una malformación no letal, sí, grave, pero no letal. Y tenía la morbilidad materna. En el año de 2002, decidieron por hacer un estudio con 4 hospitales americanos, ¿sí? Y en ese estudio, que se llamó MUMS, era un estudio aleatorizado, donde se comparaba los afectos sometidos a cirugía prenatalmente con aquellos sometidos a cirugía postnatalmente. El estudio tuvo que ser cerrado precocemente porque los resultados del grupo tratado prenatalmente fue muy superior a los resultados de aquellos tratados postnatalmente. Y acá se puede ver que hoy existen muchos centros en los Estados Unidos y algunos centros en Brasil. Acá en la región nordeste, norte-nordeste, tenemos algunos centros. Eso es un diapositivo un poco antiguo. Hoy tenemos más 2 o 3 centros en nordeste. Es muy importante también tenemos la fetoscopía. La fetoscopía es una técnica de tratamiento de espina bífida, de mielomeningocele, que es una alternativa al tratamiento abierto, a la esterotomía. Pero los resultados de los estudios son limitados. 2 centros la realizan con frecuencia, pero existen algunos entraves
podemos decir. Uno de ellos es que es la prematuridad. La prematuridad es mayor que en los casos de esterotomía. Y también en algunas veces la imposibilidad de hacer el cerramiento del defecto neural en manera total. Pero yo creo que la técnica fetoscópica será en el futuro, no muy lejos, la técnica gold standard, pero tiene algún tiempo para eso. La técnica robótica también fue intentada, pero sin buenos resultados. Esto es el estudio aleatorizado que revolucionó el tratamiento del mielomeningocele. Fue publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2011. Ese estudio comprobó que los pacientes tratados prenatalmente tenían una reducción muy importante de la hidrocefalia y de la necesidad de derivaciones ventriculoperitoneales al final de 12 meses y al final de 30 meses tenían un mejor grado motor de la función motora. El diagnóstico del mielomeningocele debe ser hecho por ecografía alrededor 18-20 semanas de embarazo. Y dos signos son muy importantes, el signo del banana y el signo del limón. Esos signos son en realidad resultados de la fístula licórica. El signo del limón es un aplacamiento del hueso frontal y el signo de banana es una conformación de los hemisferios cerebrales cóncavos en la porción anterior y el cerramiento de la cisterna magna en la región posterior. Y acá podemos ver el aplazamiento del hueso frontal. Se puede hacer también la resonancia, pero no es obligatoria. Y acá la hacemos solamente cuando tenemos alguna dificultad en el diagnóstico. Se debe hacer una amniocentesis y también un estudio de cariótipo, porque uno de los criterios de inclusión es el cariótipo normal. Pero si tiene a su disposición la resonancia fetal, puede hacerla. Pero es un examen de alto costo y también que es necesario el entrenamiento de los radiólogos. Y también tiene una cuestión del movimiento del feto. Los criterios de inclusión son gestación única, no puede ser gestación múltiple. El defecto del tubo neural debe situarse entre T1 y S1. Debe haber herniación de los hemisferios cerebrales, o sea, debe existir Chiari2. La edad gestacional entre 19 y 26 semanas. El cariótipo debe ser normal y la edad materna mayor que 18 años. Acá se puede ver que los resultados de MUMS demuestran que existe una reducción considerable de implante de derivaciones ventriculoperitoneales. Los pacientes que son sometidos a cirugía postnatalmente
tiene 90% de tasas de implantes de derivaciones. Y los pacientes tratados prenatalmente tienen 60%, sí, más o menos, de implantes de derivaciones. Y también la reducción muy significativa de la herniación de los hemisferios cerebrales. Una reducción del Chiari tipo 2. Pero, como he dicho, la morbilidad materna existe y debemos tener en cuenta. Por ejemplo, las tasas de parto prematuro, casi 30%, descolamiento de membranas, 4%, oligoamínio, 15%. Y también la morbilidad fetal. Podemos ter bradicardia, 11%, apnea, 41%, y otros factores de comorbidad. La técnica que utilizamos acá es una modificación de la esterotomía clásica, lo que llamamos de ministerotomía. Tenemos que hacer la abertura de la pared uterina, una Pfannstiel, exponer el útero y tras esto posicionar el feto sobre ecografía. Eso es un tiempo muy importante de la cirugía porque el feto se movimenta. Muchas veces es necesario hacer maniobras y esto puede ocasionar bradicardia, por ejemplo. Anestesia peridural y general. Tras la corrección del defecto, la reposición de fluidos y el cerramiento de las paredes uterinas que deben ser bien cerradas. El cerramiento del defecto es exactamente igual a aquello que hacemos en los pacientes tratados postnatalmente. Algunas veces no es posible cerrar la dura madre. Esto puede ocurrir. En estos casos, podemos hacer diversas técnicas o utilizar algunos materiales sintéticos. Pero acá podemos ver la cirugía, el campo operatorio es muy pequeño. La ministerotomía muchas veces puede ser un poco difícil cuando empezamos a hacerla, pero después se torna más fácil. Pero el campo es muy pequeño. Se puede hacer con microscopio, pero preferimos hacerlo con las lupas quirúrgicas, porque no vemos diferencia en los resultados y por una cuestión de comodidad también para la equipo. En nuestro hospital es el mejor complejo hospitalar de la región nordeste con 1.100 leitos, de esos 214 solamente por la pediatría, 1.200 atendimientos por mes, y más de 40 programas de residencia médica. Y atendemos una población de 10 millones de habitantes de la provincia de Pernambuco y provincias vecinas. Tenemos una excelente infraestructura de imágenes y también de soporte de UTI para la salud materno-infantil. Pero no podemos olvidar que vivimos en un país muy necesitado, con muchos pobres. La mielomeningocele es una patología de la pobreza. Acá tenemos una pintura, un cuadro de Portinari que retrata muy bien la necesidad del pueblo. Hoy, en Brasil, tenemos 16 millones de miserables y de esos, casi
10 millones en la nuestra región nordeste, y eso es casi la población de Chile. Y por eso tenemos muchas malformaciones, muchas veces muy graves, como esas que es la quisquisis. Y tenemos también muchos casos de mielomeningocele, cada una con una conformación diversa, distinta. En nuestra experiencia intrauterina tenemos 32 casos. El programa multidisciplinar de tratamiento quirúrgico empezó en 2014 hasta 2019 teníamos 32 casos, hoy tenemos un poquito más. Son todos tratados en el sistema de salud pública. En los resultados tenemos un óbito neonatal por sepsis. 3 de los pacientes han recibido una derivación ventrículo-peritoneal, ningún óbito materno y una fístula licórica. Esos son resultados muy compatibles con la literatura médica actual. Algunos casos ilustrativos, eso es el primer caso, una paciente de 28 años, en la 23ª semana gestacional, ha hecho una ecografía que evidenció mielomeningocele L4, L5, midiendo 3x3, cariótipo normal, y el procedimiento fue realizado sin intercorrencias. Acá podemos ver la ecografía y en sagital se puede ver una protuberancia quística en la región lombosacra y el nivel anatómico es el nivel de la primera vértebra que no se cierra en los arcos posteriores. Es muy importante analizar el movimiento y también todas las secuencias de ecografía. Acá podemos ver un corte axial donde podemos ver el placorio. Y eso es muy importante porque el tamaño del mielomeningocele va a hacer con que la abertura, la esterotomía, sea mayor o menor en cada caso. Pero debido al riesgo de parto prematuro y ruptura de membranas, tenemos siempre hacerla lo menor posible. Acá podemos ver también el signo de limón, planeamiento del hueso frontal bilateralmente. Acá podemos ver inicialmente la localización de la placenta y también de la posición del feto, y después de esto la esterotomía y tras de esto la corrección del defecto. Es muy importante un buen trabajo en equipo porque la posición puede cambiar, ¿sí? Durante el procedimiento. Acá utilizamos un afastador, pero muchas veces utilizamos solamente Farabif. Cuanto menos manipular, mejor. Menos bradicardia, menos riesgo para el feto. Y acá puede ver que el campo quirúrgico es reducido, es pequeño, muy pequeño. Después de la corrección, el término del embarazo debe ser hecho en torno de 37 semanas y por la vía cesárea. Pero muchas veces esos pacientes son prematuros. En nuestra experiencia, casi todos nacieron después de la 33ª semana, y eso es muy bueno. Pero algunas veces, si
puede tener un parto más prematuro y eso puede ser muy perjudicial para el recién nacido. Y acá se puede ver la pared uterina totalmente cerrada, sin ningún señal de rotura. Y acá la alegría de los obstetras después del parto vaginal, del parto cesáreo. Y acá se puede ver un control de ecográfico donde no se ve, no se puede ver más el chiari, una reducción del chiari 2. Y acá como un completo cierramiento del defecto. Y acá se puede ver que el niño tiene una buena movimentación de los miembros inferiores, pero tiene los pies tortos. Eso es una característica de la malformación del mielomeningocele. Y acá, después de algunos días. En caso 2, paciente de 33 años, 25 semanas de edad gestacional, ecografía mielomeningocele 5 baja, con 2.3 por 1.2, cariótipo normal, procedimiento también sin intercoherencias. Y acá podemos ver el estudio ecográfico preoperatorio, la protuberancia quística más baja que el caso anterior. Acá también. Y acá podemos ver la exposición de uterina. Cuanto más semanas de gestación mayor el útero, si hace la cirugía muy precocemente, 19, 20 semanas, el útero es muy pequeño. Acá se puede ver ecografía transoperatoria para localizar el feto y las maniobras que se deben hacer para posicionarlo. Acá tenemos la abertura. Esta abertura es un poco baja. Es muy importante tener en cuenta la posición de la placenta. Algunas veces la placenta está adelante del feto y es muy difícil de posicionarlo. Eso es algo muy, muy importante. Acá la corrección. Y ese es el último caso, también una paciente de 21 años, son todos muy jóvenes, obviamente. Estudio ecográfico, 25 semanas de edad gestacional, evidenció mielomeningocele 5 3 por 3 centímetros, cariótipo normal. Acá lo mismo, los fetólogos haciendo la localización, la exposición del útero y al final una pequeña incisión, muy pequeña de 3-4 centímetros. Y acá algunos de los pacientes después de un año y medio, 2 años. Y eso es muy gratificante, muy gratificante. Pero es muy importante tener en cuenta que esto es un trabajo multidisciplinario con un equipo que debe entrenarse muy bien. Todos deben comunicarse, todos deben ter conocimiento de lo que deben hacer en cada momento. Y es un trabajo de muchas manos en un campo, un espacio muy, muy pequeño. El tratamiento intrauterino del mielomeningocele es un tratamiento que debe ser ofertado, pero también es muy importante tener en cuenta que se debe siempre respetar los criterios de inclusión y de exclusión para que los resultados sean los mejores posibles. Tenemos acá un número muy grande de mielomenigoceles, pero
apenas una pequeña fracción de esos casos son posibles de hacernos el tratamiento prenatal. Muchos son tratados postnatalmente. Y eso es algo que también debemos considerar. Muchas gestantes no desean el tratamiento intrauterino y muchas gestantes desean, pero no tienen los criterios que son necesarios para hacerlo. Eso es muy importante para tener buenos resultados. Muchas gracias por la atención y las puertas de nuestro hospital están abiertas a todos que deseen, que quieran vir acá y ver cómo hacemos. Eso es muy difícil de decir. En algunos meses tenemos 2, 3 casos, otras veces un mes o 2 sin ningún caso, pero ese mes, por ejemplo, tenemos 3 casos. Eso es algo muy, muy difícil de saber. Pero estamos abiertos a las cuestiones y todo más. Esperaba a todos acá a Recife para nuestro Congreso de la Sociedad Nordestina, pero con la pandemia de COVID no sabemos cómo todo se pasará. Pero espero que podamos nos ver a todos en breves. Muchas gracias Byron. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Igor. Una presentación magnífica, muy puntual, muy precisa, como siempre. Realmente logras hacer un resumen perfecto de los conceptos básicos para este tipo de enfermedades. Elio Marín levantó la mano. Doctor, por favor, tiene la palabra. Sí, muy buenas noches. Antes que nada, le estoy saludando desde Paraguay, de Asunción, Paraguay. Siempre, gracias a la sociedad ecuatoriana, vamos siguiendo las diferentes charlas. Y al doctor Igor, felicitarle por su tremenda experiencia. Quisiera comentarles que nosotros en Paraguay empezamos desde el 2019 las cirugías fetales. Y quiero relatarle un poquito, si me permite, señor Byron, unos detalles y preguntarle también después también al doctor. Nosotros en Paraguay somos 7 millones de habitantes aproximadamente y el hospital donde trabajo tiene 7.000 nacimientos por año. Paraguay tiene un promedio de aproximadamente 1 cada 2.400 mielomeningoceles por nacidos vivos, ¿verdad? Y hasta la fecha, hace 12 días ha nacido nuestro cuarto paciente con cirugía fetal. Nosotros tenemos un equipo así, un aporte muy importante para aquellos centros que quieran empezar. El trabajo multidisciplinario es fundamental, así como dijo el doctor Igo. Y hemos tenido nosotros, el trabajo multidisciplinario consta de 4 equipos principalmente en esa etapa quirúrgica, vamos a decirle, los ginecostetras, los perinatólogos, neurocirugía y anestesia, en total con enfermería, ¿verdad? Somos siempre el mismo equipo y somos 22 personas, así como dijo el doctor, se trabaja muy coordinadamente. Quería preguntarle directamente algunas preguntas y voy a relatarle un poco algunos detalles. Quería saber si las pacientes que ellos incluyen, ¿hasta qué edad incluyen la madre? Primera pregunta. Segunda pregunta, preguntarle hasta cuántas gestaciones ya han hecho en su mayor cantidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que con esos 4 casitos, que son pocos todavía, nos hemos dado cuenta que las pacientes que son multíparas, es decir, que ya antes se habían embarazado, toleran mejor y más largo tiempo todo el tiempo de permanencia dentro del útero.
También quería preguntarle si la experiencia que ellos tienen en setaplastia, porque nosotros no hemos tenido piel en dos pacientes y tuvimos que hacer setaplastia, en uno de ellos usar dura madre artificial. Ninguno de nuestros pacientes hasta hoy ha necesitado válvula. Y el mayor desafío, y también es la tercera pregunta que le haría, ¿cómo están organizando la etapa postquirúrgica y quién lidera la etapa postquirúrgica? Me refiero a todo lo que viene después. Si ellos tienen una pediatra exclusivamente para todos esos sus pacientes o un departamento, y ese departamento de postcirugía, no me estoy refiriendo a la etapa neonatal específicamente, si ya una vez que pase la etapa neonatal, una vez que ya salga de la alta hospitalaria, a ver cómo lo están haciendo. Muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana por esta muy interesante charla, por una parte, y al invitado por tan interesante presentación. Muchas gracias. Bueno, sigue Igor, creo que Sí, el doctor Helio pues hizo algunas y preguntas importantes. congratular a todos los amigos de Paraguay por estarem haciendo el tratamiento intrauterino. Ciertamente los pacientes necesitan la realidad de Paraguay, Brasil y todos nosotros muy similar. No tenemos una edad limítrofe para hacer la cirugía. Sí, las multíparas tienen una mejor respuesta en la manutención de la gestación. En relación a derivaciones ventrículo-peritoneales, es muy importante hablar con las gestantes porque tenemos un número de pacientes que pueden, mismo haciendo la cirugía, necesitar de válvula, ¿sí? Y eso está muy relacionado con el tamaño de los ventrículos. Y el seguimiento post cirugía debe hacer la tocólisis, ¿sí? Evitar contracciones uterinas, y la paciente va de alta y después semanalmente hace ecografía, la conducen los fetólogos, y después que el paciente nace, tenemos un ambulatorio de pediatría. No tenemos un pediatra específico, pero los pediatras ya conocen, ya saben, ya tienen una buena noción de cómo conducir, pero nosotros también vemos esos pacientes. En algunos casos, pacientes vienen de otras provincias y algunas veces es muy difícil de seguirlos. Yo creo que eso puede acontecer también en Paraguay. Eso es algo muy difícil, pero tentamos siempre manter el contacto con los pacientes. Espero que puedo ser esclarecido. ¿Y su experiencia en setaplastia, doctor, para cuando le falta piel? Sí, buena pregunta. Eso puede suceder. La piel es un problema. Si no tiene piel, mismo en la mielomeningocele postnatal, es un problema, ¿sí? Tuvimos 2 casos, en los 2 hicimos la setaplastia. En uno de los casos tuvimos una pequeña deficiencia, ¿sí? Pero que se cerró solamente con curativos. Muchas veces, aquellos que no hacen la cirugía intrauterina se asustan cuando tienen una deficiencia,
Pero si la defensa es pequeña, ¿sí? Aquello va a cicatrizar. Debe esperar y hacer curativos. Pero tuvimos una fístula licórica. Y eso tuvimos que hacer una corrección. Pero la zetaplastía es la mejor alternativa, especialmente acá que no tenemos muchas veces dura artificial, es caro, es, de todo modo es una sustancia heteróloga, ¿sí? Estás colocando una sustancia heteróloga en un útero. Si puede hacer la zetaplastía, mejor. Lo mejor es cerrar la dura madre. El placódio no se cierra, no se tuneliza, se queda. La dura madre, si debe hacer el cerramiento y después la piel. Nosotros no nacemos colgado de músculo, no nacemos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Quiero felicitar al doctor Igor Facchini por esa brillante exposición, muy didáctica, muy técnica. Y realmente lo importante que veo es la aplicación de esta técnica en Latinoamérica. ¿Cómo fue posible que se armó un equipo multidisciplinario? ¿Cuáles fueron las motivaciones que se tuvo para armar y coordinar este equipo con los ginecólogos, con los pediatras, con los cardiólogos? ¿Cómo se creó esta necesidad? Porque aparentemente vemos que no hay la utilización de equipos demasiado caros o sofisticados. Entonces, eso quisiera preguntar al doctor Igor, ¿cómo hizo para que exista este programa? Sí, muchas gracias, profesor. Tenemos un programa muy barato, ¿sí? Porque la nuestra realidad exige eso. Tenemos que hacer con un costo muy bajo. Tuvimos un año y medio de reuniones, de conversas para hacermos todo el grupo, ¿sí? Fue muy difícil de hacer como decir en español, convencer los obstetras que era posible de hacermos eso, pero después de los resultados, ellos mismos están muy contentes con, 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 con los niños. Pero eso es muy importante. Un año y medio de para hacermos el programa, para construir el programa con todos unidos. Y después de un año y medio empezamos a hacer las cirugías. Y es muy, muy importante tener auxilio de otros con más experiencias. Tuvimos muchos que nos ayudaron mucho. Profesor Sergio Caballero de San Pablo, profesor Fabio Peralta de San Pablo, todos ellos fueron muy, muy cordiales. Y somos muy gratos a ellos también. El conocimiento se transmite, eso es muy importante. Debemos siempre transmitir el conocimiento. Doctor Vintimilla, usted le había levantado la mano, por favor. Buenas noches, Byron. Felicitaciones realmente a toda la sociedad. Aquí, excelente la presentación. Un poco dentro del tema de complicaciones de la técnica. Reportaron un caso de fístula. La pregunta es, su experiencia, lo que han revisado y en los grupos de trabajo, el diagnóstico obviamente es postnatal. Ese tiempo, esa persistencia de fístula, ¿en qué porcentaje se acompaña de infección y cuán complejo es la reparación posterior, dado que
una fístula, hablemos de semanas de haberse mantenido, generalmente el tema de tejidos es más difícil de reparar. Básicamente la pregunta, ¿cómo manejan ellos eso y con qué incidencia lo han visto que las fístulas se infecten? Nosotros, buenas noches. Nosotros tuvimos un caso solo. Hemos hecho la corrección muy rápidamente y el recién nato no tuve meningite. La corrección es muy fácil, no es muy compleja. Pero es una pregunta muy importante. Eso lo veo más en los pacientes tratados postnatalmente. Pero en todos los casos, mismo en los tratados intrauterinamente, es muy importante tener en cuenta la hidrocefalia. Porque muchas veces la fístula es una manifestación de una hidrocefalia. ¿Sí? Y tiene que tratar la hidrocefalia para tratar la fístula. Pero en este caso no fue necesario. Hicimos solamente la corrección y no tuvimos que implantar una derivación. Doctor, muchas gracias, doctor Igor. Doctor Felipe Ochoa, tenga la bondad. Buenas noches. Soy el doctor Chabelas de la ciudad de Querétaro, en México. Chabelas, perdón. Y pues yo me dedico a hacer cirugía intrauterina. De hecho, muchos de ustedes a lo mejor han venido al centro aquí a la ciudad de Querétaro, en México. Y sobre todo médicos de medicina materno-fetal. Y muchas felicidades, Igor, por la presentación. Excelente presentación. Creo que todos los que hacemos alguna vez cirugía fetal hemos tenido la recomendación del doctor Sergio Cabaleiro. Yo tuve la oportunidad de estar con él allá en Brasil. Y nosotros llevamos 80 casos ya hechos en México y hemos tenido las mismas complicaciones que ustedes, probablemente algunas otras maternas como coreatmoitis. Hoy, hace 2 semanas, un desprendimiento de placenta al momento de estar acomodando el bebé, guiado por ultrasonido, como bien lo mencionaste. De repente, pum, un desprendimiento de placenta y bueno, pues los obstetras darle el manejo adecuado a esta situación del desprendimiento de placenta. Pero mi pregunta radica en lo siguiente. Veo que ustedes operan al bebé sacándole completamente el líquido amniótico. ¿Es así? Sí, no, después... o lo operan incluyendo líquido amniótico y está con líquido durante el tiempo de la cirugía. No. Al final repomos, al final repomos. Abrimos y no nos preocupamos con la pérdida de líquido. Después, al final, se infunde nuevamente. No tienen problemas porque pues el bebé, su medio, su bebé, el medio del bebé es líquido y cuando nosotros tenemos mucha pérdida de líquido, empieza a haber bradicardia fetal. No hemos tenido bradicardia. Hemos tenido bradicardia, pero no debido a eso. Sí, no es una preocupación la cantidad de líquido que foge, que sale de la cavidad amniótica. Al final, repomos. Ok, ahora, inicialmente se mantenía, ¿sí? Se tiraba y se mantenía el propio líquido amniótico, pero los índices de coreamnionitis eran muy altos. Y después no se ha hecho más eso. Ok, ¿y no tienen contracciones uterinas cuando pierde tanto líquido amniótico? No. Algunas veces cuando si eso ocurre, se puede poner más líquido durante el procedimiento, pero okay. No es algo muy frecuente. Ok. Pero es muy importante eso que ha dicho de bradicardia. Es muy importante la bradicardia
Y eso que ha dicho también de muchas veces tiene un descolamiento de membrana, eso es posible. Pero con el número más alto de casos, se va aprendiendo a lidar con estas situaciones. Así es. Es muy importante. Así es. La práctica trae eso. Muy bien. Muchas felicidades, Igor. Muchas Muy felicidades. buenos sus números en México. Muy buenos. Muchas felicidades para servirles. Muchas gracias, doctor Felipe Chabela, por esa experiencia importante que están desarrollando ustedes en México. Me parece un buen ejemplo para Latinoamérica, como en varios centros se está tomando seriedad en este asunto y sobre todo estamos hablando de que existe la necesidad de una monitorización cardíaca fetal. Entonces, dentro del personal que está en quirófano, es necesario la presencia de un cardiólogo, de un pediatra especializado. ¿Qué opinión tienen al respecto? Tal vez me gustaría darle la palabra al doctor Vladimir Puya, que estaba solicitando la palabra. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un abrazo a todos a la distancia. Bueno, sí, soy neurocirujano infantil, estoy vivo actualmente en Argentina, desde mi formación me he quedado acá en el sur, actualmente en la Patagonia. Era un par de preguntas, la una está contestada con lo que había dicho el doctor Chabelas, y la otra, bueno, me parece que me perdí un poco con lo que dijo el doctor Igor con respecto a su experiencia en la parte endoscópica. Acá hay un par de centros donde se están realizando en Buenos Aires. Básicamente el que la lleva la posta bien adelante está el doctor Fernando Palma en el Hospital Austral, que es el que lleva el mayor número de casos y comienza a desarrollar también la parte endoscópica. La otra parte de la pregunta era eso, en su experiencia, en la parte personal, ¿cómo va con la parte endoscópica? El tratamiento de ellos, de este tipo de pacientes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. No hacemos ainda la técnica endoscópica, pero yo creo que eso será la técnica a se entrenar en un futuro muy, muy próximo. Porque las tecnologías avanzan en dirección del mínimamente invasivo, pero es muy importante tener en cuenta una máxima, que el mínimamente invasivo puede ser máximamente peligroso. ¿Sí? Yo creo que los resultados ainda no son muy buenos, principalmente con la posibilidad de un cierramiento parcial del defecto. Muchas veces tiene que hacer una corrección postnatal. Otra cosa muy importante también es la prematuridad. Las tasas de prematuridad por la endoscopia ainda son más altas, ¿sí? Pero yo creo que en un futuro muy próximo, nosotros tenemos los fetoscopios, nosotros tenemos, pero la nuestra experiencia y nuestros resultados son muy buenos con la técnica de esterotomía, de mini esterotomía. Pero yo creo que todos los neurocirujanos pediátricos que quieran hacer tratamiento, la neurocirugía fetal, deben tener en cuenta de aprender también la fetoscopía. Es una discusión muy grande porque en la fetoscopía, ¿quién hace la corrección del defecto? ¿El neurocirujano o el fetólogo? Esta es una discusión. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer
la sutura, el cierramiento. ¿Quién? Porque hoy tenemos membranas que se emplastan y se pone un selante y todo eso. No, la técnica no es avanzada para hacer un cierramiento plano a plano, meticuloso, como se puede hacerlo en la mayor parte de los casos por la vía abierta. Pero yo creo que en el futuro la fetoscopía viene y viene muy fuerte. Como ha Ahora, sido, como ha perdón. sido por los tumores de la región celular. Hoy, si tiene que saber manejar el endoscopio, si tiene que saber hacer por encima y por abajo, eso es una realidad. Me adelanto a lo que va a decir Ahora, el por doctor Salazar, que creo que es lo que va a decir definitivamente. Creo que el camino que nos toca todavía a muchos es justamente dominar la técnica a cielo abierto como todo. Es sin duda, esto sin duda, me parece que es la primera vía, ¿no? Y después, bueno, seguir desarrollando en la parte endoscópica. Solamente que hay veces como que vamos tan acelerados y nos comienza a mover un poco más, un paso más adelante el hecho del interés en la parte endoscópica. Gracias, doctor. justo yo tenía una pregunta, un comentario sobre la técnica quirúrgica. Porque si bien es cierto, y con el MOMS, la técnica quirúrgica clásica, una incisión más grande, vimos que prácticamente había hasta un 35% de riesgo de adelgazamiento o ruptura uterina. Y eventualmente, claro, a pesar de que los resultados brindan mejor términos de control de la hidrocefalía, de la colocación de DBP, movilidad, incontinencia de esfínteres, que prácticamente podríamos decir son mayores beneficios del feto que hacia la madre. Ahora, en relación a justamente la mini histerectomía, incisión de 3 centímetros, muchas veces el defecto puede ser mucho más grande que la incisión. Entonces, en el lapso de ganar experiencia, ¿tú recomendarías comenzar con la técnica tradicional y eventualmente ir reduciendo los tamaños de la incisión, yéndose un poco más directamente a la esterotomía? ¿O cuál sería, digamos, tu curva de aprendizaje para llegar a tener esa técnica más complicada, más pequeña, incisiones más pequeñas? Buena pregunta, mi amigo Byron. Eso es una razón de mucha discusión con los obstetras, porque ellos miran la madre, como has dicho tú, la madre, ¿sí? Y para ellos la incisión debe ser la menor posible. Es muy difícil porque la curva de aprendizado en estas patologías depende de una serie, es multifactorial. Depende de cuántos casos tiene, por ejemplo. Obviamente, si puede hacerlo un poco más grande para poder mirar mejor y tener una visión más amplia, ok. Pero eso es muy difícil de convencer los fetólogos de hacerlo, ¿sí? Porque cada vez menor. Mi esposa es mi fetóloga y esa es una discusión en casa, ¿sí? Porque todas las veces lo digo, por favor, abra un poquito mayor, pero ellos dicen, no, menor. Pero es muy importante el entrenamiento microscópico. Esto es la alma del neurocirujano, sea por el feto, sea por los tumores. El entrenamiento microscópico es muy importante. Eso es muy importante. Pero tiene que hablar con sus obstetras. Es muy difícil convencerlos de hacer incisiones mayores. En ese sentido, me gustaría conversar con el doctor Jesús Castro, que es parte del equipo de neurocirugía pediátrica del Hospital Bacortiz, uno de los grandes hospitales pediátricos que tenemos aquí en Quito. Entonces, me gustaría saber un poco actualmente cómo está la incidencia de mielomeningocele, cómo está el manejo que el grupo está haciendo en estos momentos para ese tipo de patología. Doctor Jesús Castro. Creo que se desconectó por el momento.
Mientras tanto, Bueno, tal qué vez yo pena. quisiera aprovechar la ocasión. Está visitándonos en este panel nuestro gran amigo, el doctor Germán Posadas, desde Perú, que tiene una gran experiencia en la neurocirugía pediátrica. Lo hemos visto en muchos congresos de la FLAC y quisiéramos preguntarle, pues, ¿cuál es su experiencia en este tema tan importante? Por favor, Germán, si puedes ingresar al... Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si puedo estar con el video, pero no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, bien. Sí, te escuchamos muy bien. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está mi querido profesor Igor Facchini? Hola, profesor, ¿todo bien? Un gusto de verlo. Un gusto de verlo. Con una Buen verlo también. Muy bueno. ponencia y una muy buena experiencia. Segundo, felicitaciones a la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía por impulsar este tipo de conferencias. Tercero, no olvidemos que Latinoamérica es un centro de alto porcentaje de la patología congénita del sistema nervioso. Y dentro de ellos, por ejemplo, Perú tiene pues, de 4 a 6 niños por 1000 nacidos vivos, ¿no? Bueno, ustedes tienen también una cosita importante. Estamos recién estableciendo esta unidad y pensamos que en poco tiempo ya se tiene que hacer esta cirugía vía, no necesariamente fetoscópica, pero a cielo abierto, intrauterino. Lo que quiero decirles es que la experiencia que se va teniendo con esta patología es muy buena acá en el Perú, desde el punto de vista del tratamiento cuando nace el niño, ¿no? Lo que estamos viendo y estamos valorando es en esas conclusiones que tiene mi querido profesor Igor respecto al pronóstico inmediato. ¿Cómo va respecto al anclaje medular? ¿Cómo va respecto a que la imposibilidad que en la cirugía intrauterina no se pueda liberar bien las meninges y los tejidos, y a veces es un cierre en un solo plano, y aparte de la citoplastía que pueden necesitar? Hay un factor ahí de adherencias y que puede afectar a posteriori el problema de la parte radicular. ¿Puede ampliar esa parte? Sí, los pacientes que son sometidos a la cirugía prenatal tienen tasas más altas de médula ancorada después, ¿sí? Pero yo tengo una visión un poco particular de médula ancorada. Yo solo propongo la cirugía si existe una necesidad muy clara, porque es una cirugía que tú haces el desancoramiento de la médula y después ancora nuevamente. Desancora y ancora nuevamente. Y eso si el niño no tiene una fístula y una meningite y no muere. Pero no tenemos nada que se puede interponer entre las camadas. No tenemos. Ni para los pacientes tratados prenatalmente, ni para aquellos que son tratados postnatalmente. Esta es una cuestión muy buena. Acá en Pernambuco han hecho un trabajo con una membrana, un polímero de cana de azúcar, pero los resultados no fueron buenos. ¿Sí? Sí, no, le mencionaba esto porque justamente yo presenté un trabajo sobre pseudoanclaje, donde se limita justamente la atención de estos pacientes desde el punto de vista quirúrgico, porque se fija mucho en las imágenes. O sea, son diagnósticos más de imagenología que de clínica. Entonces, Sí. varios especialistas, incluso pediátricos,
cometen el error de estar ofreciendo mayor cosa de un aporte importante en el pronóstico de estos niños a los familiares, y resulta de que hay complicaciones serias. Me parece que en este grupo de los tratados intrauterinos, se tiene que seguir, porque no hay trabajos importantes al respecto. Lo que sí existe en los otros, en la otra cirugía postnatal, sí existen trabajos y la cual hay una muy buena corrección al respecto de mejorar cuándo realizar la cirugía, ¿no? Porque sabemos que el 30% mejoran, 30% se empeoran y 30% pues quedan igual. Bueno, esa era la acotación y gracias por la respuesta. Gracias, mi querido profesores Byron Salazar y Jorge Salazar. Parece que son familiares o, Gracias, bueno, hermano. Sí, padre. Papá e hijo. un abrazo y el reencuentro que después de tantos años. Te Gracias, felicito, los hermano. felicito. Muy valiosa tu participación. Yo quería preguntarle al profesor Igor que en el seguimiento posterior a la cirugía se han observado ciertos riesgos maternos. Por ejemplo, se ha tenido casos de edema pulmonar, disrupción placentaria, separación de la membrana coriamniótica o ruptura prematura, digamos. Quisiera saber cómo ha sido su experiencia en estos temas y apropios, digamos, de la madre. Y hemos tenido un caso muy interesante, eso es muy, muy interesante. Hemos tenido una pequeña rotura uterina, pero la pierna del feto impactó la rotura, el punto de ruptura, y nada sucedió. Una rotura que hemos visto en el ultrasonido control. Eso es un caso muy interesante que debemos publicarlo. Pero hemos tenido también oligoamnio, ¿sí? Partos prematuros, como he dicho. Esto hemos tenido. Es imposible no tener complicaciones maternas. Pero no hemos tenido ninguna muerte materna. Eso es el principal. La muerte de una madre es un evento muy catastrófico, muy catastrófico. Y eso tenemos todo el cuidado para no sucederlo. Muchas gracias, Igor. Quería invitar al doctor Santiago Chávez. Él está aquí con nosotros, él es médico ginecobstetra, es coordinador de la Universidad de Medicina Materna Fetal del Hospital Carlos de Andrade Marín, y realmente esto es algo importante para nosotros porque el doctor hace parte ya del grupo de personas que han realizado ya 2 procedimientos de cirugía intrauterina para mielomeningocele aquí en Ecuador. Entonces, me gustaría, por favor, invitar al doctor Chávez para que nos cuente la experiencia que ha tenido aquí con esos casos, cómo ha sido el equipo de trabajo, las condiciones con las que se ha podido trabajar, ya que como vemos hay una gran diferencia al número de patología, por el número de personas como tenemos en Brasil, en México, y la experiencia que uno puede ir ganando, ¿no?, con esos casos a ciudades más pequeñas como la nuestra. Entonces, doctor Chávez, pues le doy la palabra para que nos cuente un poco la experiencia. Buenas noches, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder participar de esta reunión y felicitarles por las opiniones que han vertido. Miren, esto de partir acá en el Ecuador no es de ahora y no sé si el profesor Igor conozca la palabra novelería, pero no fue producto de eso. Esto es un trabajo de muchos años. Yo he podido acompañar a 3 pacientes mías a Medellín, donde las operamos de esta patología. Básicamente pedimos ayuda del grupo del doctor José Sanín, que es de los grupos más grandes y pioneros en la cirugía abierta del mielomeningocele. Y ya pudimos vimos los resultados,
empezamos a, obviamente, evaluar lo que pasaba con respecto al MOMS y encontrábamos que el Ecuador tenía que dar el primer paso, ya no solamente llevar pacientes fuera del país, derivarlas, sino, bueno, hacer el proyecto de poderlas hacer acá. Tuvimos la oportunidad de hacer el primer caso el 28 de enero. Es un feto que lo diagnosticamos a las 22 semanas y que por suerte ahora ya el bebé nació de 37 semanas en perfectas condiciones, no tuvo ninguna complicación y las evaluaciones neurológicas postnatales han sido muy satisfactorias. Está manejado por un equipo absolutamente completo de neuropediatras, imagenólogos, fisiatría, rehabilitación. Es decir, estos bebés no pueden quedar solamente en la operación intrauterina y después dejarlos, ¿no? Los estudios hablan claramente de seguimientos por etapas entre los 3, 7 años y luego a posterior todavía faltan por evaluar muchos de los resultados. Pero una vez que hicimos el primer caso, apareció el segundo, que lo operamos hace más de una semana y que también los resultados fueron bastante satisfactorios. Hoy en la mañana pude evaluar ese caso y la paciente está en muy buenas condiciones. Y luego ya tenemos dos más, uno de 18 semanas que lo vamos a operar a las 25 semanas, tal como dijo el profesor Igor, se opera entre las 25, 26 semanas. Y también llegó de provincia otro caso que desgraciadamente la familia no quiso saber nada de ofrecerles una resolución quirúrgica y tampoco sabemos qué pasó con ellos, simplemente no querían saber nada de que se les ofrezca este tipo de intervención. Yo creo que mucho es por desconocimiento. Dos aclaraciones muy importantes, miren, doctores. Lo primero es el diagnóstico prenatal. Si nosotros no tenemos un diagnóstico prenatal adecuado, cometemos dos graves errores. Llegar muy tarde, ¿qué es lo que sucede en nuestro país, no? Yo tengo una unidad de referencia de medicina materno-fetal donde, por desgracia, no llegan de todo el país, pero de 32, 33 semanas, cuando ya ven grandes dilataciones y complicaciones muy severas, y obviamente nosotros no podemos hacer nada. Entonces, hay que dividir dos momentos muy importantes. El primero, diagnosticarlos o sospecharlos en las 12 semanas. Miren, doctores, como ahora el ultrasonido a la semana 12, que es cuando hacemos el screening cromosómico, a las 12 semanas ya pueden haber datos en la fosa posterior, lo que nosotros conocemos como la sonolucencia intracraneal, que nos hace por lo menos sospechar y obviamente luego seguirlo muy de cerca y a las 22 semanas tener una confirmación diagnóstica. Si hay gente preparada en diagnóstico prenatal, no debería pasarse por alto un defecto del tubo neural en el screening anatómico de las 22 semanas. Esa es la primera consideración. Y la segunda, importantísima, doctores, es que yo no sé qué opina el doctor Igor, pero nosotros primero procuramos en estos casos, además de los que llevamos fuera del país, acercarnos lo más a la semana 26, porque, doctores, son fetitos, son fetos que pueden estar en el borde de la viabilidad. Un feto de 26 semanas es un feto que si tiene que nacer por una complicación, obviamente nosotros debemos estar preparados para eso. Entonces, yo siempre les digo a mis residentes, tengan cuidado, porque si este feto se nos complica en la cirugía, se hace una corioamnionitis inmediatamente después de la cirugía. Si desprende la placenta, se hace una bradicardia extrema, hay que estar preparados para sacarlo, hay que estar muy preparados. Entonces nosotros tenemos un equipo de neonatólogos y de terapia intensiva para los bebés. No nos ha pasado y claro, nuestra experiencia recién van por los dos casos y ya vamos a hacer el tercero. Pero yo prefiero que no pase, al menos que no tengamos cubiertas todas las necesidades. Por lo tanto, doctores, un feto de 26 semanas o de 25 y media es viable, va a una terapia intensiva, debe entrar a la cirugía con maduración pulmonar, debemos estar pensando en que ese bebé puede nacer y además, si es que podemos usar en el protocolo la neuroprotección, también lo hacemos para que ese bebé, si tiene que nacer, le podamos ofrecer lo mejor. Y finalmente, doctores, nosotros entramos con un equipo de terapia intensiva materna
Absolutamente, doctor Salazar, la literatura habla claramente de que la medicación actual, el sulfato de magnesio, la tocolisis, la utilización de medicación extrema, porque el éxito de la cirugía, doctores, está en que el útero no se contraiga. Si ustedes manipulan el útero y el útero empieza a contraerse, viene el desprendimiento placentario. Y el desprendimiento placentario puede provocar la muerte del bebé, una atonía uterina. Hay que estar preparados para todas esas situaciones. Entonces tenemos una unidad de terapia intensiva de adultos, una neonatal, tenemos 2 médicos anestesiólogos que hicieron preparación en anestesia materno-fetal. Recuerden ustedes que al feto hay que anestesiarlo. Y finalmente, lo que dice el doctor Igor, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Es esta lucha permanente entre los neurocirujanos y nosotros, incisiones más pequeñas, pero la incisión pequeña, doctores, no la hacemos por lucirnos nosotros, no, por el contrario, es una incisión que la hacemos porque ya está demostrado que incisiones más pequeñas, menos resultados adversos en cuanto a parto prematuro, dehiscencia de la cicatriz, corioamnionitis, es decir, tratamos de manipular lo menos que se pueda. Yo, doctor, les agradezco por habernos dado la oportunidad de participar. A mí me encantó cuando recibí la llamada de usted, doctor, porque de alguna manera, es cierto que, vamos a decir, tenemos 3 casos que nos llevamos, claro que no cuentan como experiencia propia, pero son pacientes que vinieron a tener sus niños acá y tenemos ahora 2 casos, vamos por el tercero. Y si no dábamos el paso, doctor, y si no empezábamos, y si no iniciábamos con este proyecto, bueno, íbamos a seguir teniendo lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Bebés con muchas secuelas, válvulas, derivaciones, infecciones y resultados muy malos. Como dijo el doctor Igor al inicio, doctor, usted dijo algo que es muy cierto y que nos hace guiarnos en esto de la cirugía prenatal. Es una malformación con graves, terribles secuelas, pero compatible con la vida. Por lo tanto, o hacemos algo para mejorarla, o si no, estamos realmente complicados con esta situación, ¿no? Así que, bueno, esperamos que sigamos por este camino. Nos están llamando de varias partes a contarnos casos en los cuales sospechan y los van a derivar para evaluarlas. Yo espero que el grupo de neurocirugía se una con nosotros porque no tenemos experiencia en reparaciones con bebés tan pequeños. La reparación de nuestros 2 casos lo hicieron colegas mexicanos que vinieron a participar de estas cirugías con nosotros. La última acotación, doctor Igor, y que también me gustaría que usted nos cuente, nosotros no hacemos amniocentesis genética para, como usted mencionaba, ¿no es cierto?, tener seguro que el bebé no tiene una enfermedad cromosómica. Una de las indicaciones es que el bebé no tenga malformaciones asociadas, que no tenga otro tipo de patologías. Y lo único en lo que diferimos un poco con otros grupos, al menos en nuestros primeros casos, es que no hacemos amniocentesis porque procuramos ser lo menos invasivos. Si este niño ya va a ser sometido a una cirugía abierta, lo que estamos haciendo es determinación de cariotipo y cromosómico a través de ADN fetal en sangre materna, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que empezamos a hacer y no vamos a parar. Yo creo que por el bien de nuestros pacientes esto tiene que crecer y por ese camino vamos. Gracias, doctor, por su invitación, muy gentil. Muchas gracias, doctor Chávez. Le agradezco mucho. Realmente esto es una oportunidad para tanto el grupo de ginecología como la sociedad de neurocirugía. Yo pienso que todos tenemos el interés de unirnos y ir ganando experiencia. Entonces, realmente la invitación está para trabajar en conjunto. Si existen casos en los que se pueda participar, pues obviamente llamarnos, participar, estar ahí, aprender. Y obviamente tenemos aquí grandes exponentes como Igor y como otras personas que están acá que tienen muchísima experiencia, pues siempre, yo pienso como siempre ha sido toda la vida, pues siempre han estado dispuestos a colaborarnos, a ayudarnos, a darnos las dictas ahí precisas para este tipo de patología. Una pregunta que surgió en el chat es algo interesante. Dicen, bueno, ¿qué estudios deberían realizarse de rutina para la investigación de esta patología? Tenemos ya como ecocardiogramas fetales, resonancia magnética, ecografía
bien detallada. Tal vez, Igor, ¿tienes algún protocolo específico en relación a los estudios de imagen? Bueno, felicitaciones, profesor Chávez, por los casos, por los 3 casos. Así, básicamente tenemos un protocolo acá que se hace el ultrasonido morfológico y también se hace la dosaje de alfa-fetoproteína, que es muy comúnmente encontrada en defectos del tubo neural abiertos. La resonancia, como de hecho, no es algo que hacemos con mucha frecuencia, solamente cuando los obstetras tienen alguna necesidad específica. En relación a miocentesis, hacemos para todos, pero no es obligatorio y es algo más invasivo también. Eso es muy importante lo que ha dicho doctor Chávez. Y no. Y después de la corrección, hacemos semanalmente ultrasonidos hasta el término de la gestación. Una cosa muy importante también, sí, nosotros también intentamos hacer la corrección muy cerca de 26 semanas, porque tenemos una impresión de que, ¿cómo decir en español? Perdóneme, pero la vida útil de la cirugía es de 8 semanas. Después de 8 semanas, en casi todos los casos, nace el niño. Por tanto, si hace muy precocemente, 19 semanas, 20 semanas, como ha dicho el profesor Chávez, el riesgo de complicaciones para el niño es muy alto si tiene un parto prematuro. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante también es que es una situación muy difícil porque si tiene un ventrículo ya medio y si espera para hacer la cirugía, por ejemplo, si llega para nosotros con 21 semanas, pero los ventrículos son medios, ya con signos de crecimiento, es muy difícil porque cuanto más espera, hasta 26 semanas, más grandes fican los ventrículos. Y nosotros sabemos por la literatura y hemos aprendido también por la práctica que si tiene una medida del atrio ventricular de 17 milímetros, los resultados para válvula son muy malos. Si tiene, por ejemplo, entre 15 y 17 milímetros los atrios ventriculares, los resultados no son tan buenos, pero sí puede hacer la corrección. Eso también es un motivo de mucha discusión porque cuando los fetólogos hacen la medición de los atrios, hacen en la porción más posterior. En esos niños tienen casi siempre una agenesia del cuerpo caloso. Y si tiene una agenesia del cuerpo caloso, tiene una colpocefalia. Y desde ya tiene una medida del atrio más grande. ¿Sí? Por tanto, es una situación que debe existir una discusión muy amplia y muy clara y muy honesta con la madre, con el padre del niño y también entre los miembros del equipo. Es muy importante que el equipo sea lo mismo anestesiólogo, los mismos fetólogos y los mismos neurocirujanos. Bien, muchas gracias, Igor. Interesantísimas esas respuestas.
y sobre todo la experiencia. Y hablando de experiencia, pues estamos viendo que hay una curva de aprendizaje que va desde hacer la cirugía abierta, luego una esterotomía más pequeña y luego con los portales endoscópicos. Entonces, en ese tema, pues en la noche de hoy tenemos la presencia del doctor Juan Luis Gómez Amador, quien es un distinguido profesional, es jefe de división de neurocirugía del Instituto Nacional de México y además un alto directivo de la FLANC, que nos honra con su presencia y queríamos pues a él preguntarle, sobre todo conocedores de su experticia en el campo endoscópico, y le damos la bienvenida a Juan Luis Gómez. Muchas gracias por su presencia. Un saludo. Gracias, doctor Salazar. Buenas noches a todos. Un saludo a los amigos ecuatorianos. En primer lugar, felicitar al doctor Facchini por su excelente presentación, al igual que la experiencia que presentó el doctor Chávez. Creo que en este aspecto, la cirugía endoscópica, desgraciadamente no se pueden realizar procedimientos internos derivativos por la inmadurez del espacio subaracnoideo fetal, pero definitivamente sí puede coadyuvar a una colocación apropiada de los sistemas o incluso asistir al procedimiento. Yo honestamente no tengo experiencia en este tipo de cirugías, pero hay un médico aquí en México, el doctor Felipe Chabelas, que también ha incursionado en este campo con excelentes resultados. Tiene muchos casos ya operados y creo que como un adyuvante seguramente lo van a encontrar muy útil, pero no para procedimientos internos por la inmadurez del espacio subaracnoideo, yo creo, doctor, ¿no? Y pues felicitarlos a ustedes por su excelente organización. Muchas gracias, doctor Amador. Siempre agradecerle mucho el apoyo que usted y los demás directivos de la FLAC nos están dando a nosotros como sociedad. Realmente me he sentido muy contento saber que tanto usted como los otros grandes directivos y personajes y grandes maestros de la neurocirugía latinoamericana, pues inclusive se han comedido en apoyarnos para ser presentadores de los próximos seminarios. Eso realmente a nosotros como sociedad nos llena de orgullo, tenerles a ustedes apoyándonos y sobre todo pues llegar a las generaciones más jóvenes que estamos aprendiendo, estamos ganando experiencia de los más expertos, y en todo caso pues nuevamente agradecer a toda la directiva de la FLANC por el apoyo que están brindando a la sociedad ecuatoriana, y esperamos pues seguir trabajando y colaborando en conjunto. Para terminar, quisiera otro tipo de pregunta para el doctor Igor, para el doctor Chabelas. ¿Qué estrategias se pueden realizar para disminuir el riesgo de ruptura prematura de membranas? ¿Qué experiencias han tenido en esto? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes utilizan para evitar esta complicación? Doctor Igor, si quieren comenzar. Yo creo que, como ha dicho el profesor Chávez, reducir el tamaño de incisión. Eso es muy importante también. Muy, muy importante. Reducir la manipulación intraoperatoria. Cuanto menos manipula, menos riesgo para el feto y también para la madre. Yo creo que los riesgos reducen con el tiempo, con la experiencia y también con una mejor evaluación de caso a caso, individualmente. Eso es muy importante, ¿sí? Pero si reduce el tamaño de incisión, si consigues hacer la corrección más cerca de 26 semanas, eso son situaciones que pueden reducir el riesgo. Hay algunos reportes que
indican que puede existir la fijación del feto a la pared anterior uterina. No sé si tienes algún tipo de experiencia en eso. Puede hacer que ayude al momento de tener un campo más limitado, menos movimiento del feto. Como fijar el feto en la pared. A la pared anterior uterina. Y le puede hacerlo con puntos. Se puede dar 2 o 3 puntos en cada mitad de la espalda. Pero eso lo hacemos, pero no siempre. No siempre, pero algunas veces hemos hecho puntos de suspensión, se dice en español, suspensión, sí. para suspender el feto y poder mantenerlo en la misma posición. Eso sí puede hacerlo. Sí, hemos hecho en algunos casos, no todos, en algunos. Doctor Chabelas, por favor. Aquí hay varios puntos que, bueno, tocaron y que son muy interesantes. Creo que da para muchas horas más, ¿no? Pero en específico a la pregunta que hacías hace ratito, Byron, sobre el desprendimiento, definitivamente las incisiones pequeñas son las mejores, porque tienen menos complicaciones las madres. Y nosotros lo comparamos con los 2 casos de fetoscopía que se hicieron. La fetoscopía la hacen sacando el útero. Entonces, ahí ya pierde un poquito la mínima invasión, la posibilidad de mínima invasión, porque exteriorizan el útero. Y después, si sumamos que meten 3 trócares o 4 trócares y que tienen una longitud de medio centímetro cada trócar, si la sumamos, estás haciendo una incisión de 2 centímetros. Esa es la incisión que hoy los médicos de cirugía fetal me hacen a mí para la reparación intrauterina. Nosotros sí fijamos al bebé, nosotros sí ponemos puntos de anclaje en el bebé. Y eso a mí me permite que el bebé siempre esté arriba, no se vaya hacia abajo, porque lo operamos con líquido. Nuestra cirugía siempre es con líquido. Por eso preguntaba a Igor esto. Nosotros nunca sacamos líquido del bebé. El líquido siempre está en el bebé para evitar bradicardias fetales y situaciones así que a veces se pueden presentar. Incluso hemos tenido casos en donde el útero se empieza a contraer porque el líquido ya no hay líquido en la cavidad uterina. Por eso es que si nosotros fijamos al bebé y lo subimos, lo anclamos, el líquido sale menos o prácticamente no se pierde mucho líquido. Entonces, definitivamente las incisiones pequeñas son una alternativa para mejorar el desprendimiento. Lo cuidamos mucho y los médicos de cirugía fetal cuidan mucho esa parte. Cuando uno está haciendo la reparación, están pendientes de las membranas y que no se toquen y cuidan desde la apertura uterina, están cuidándola mucho. Finalmente, yo quiero hacer un comentario de experiencia, porque bueno, pues los casos que llevamos pues nos han dado muchas cosas en todo este camino y definitivamente nosotros empezamos a operar casos de bebés de 20 semanas, de 21 semanas, 22 semanas, incluso, bueno, algunos fallecieron en estas condiciones porque nacieron productos prematuros. Todos los casos nosotros hoy los llevamos a las 26 semanas o 27 semanas. Y a partir de ahí se operan. Ya no operamos casos de menos de 25 semanas de gestación. Todos nuestros casos son más grandes, precisamente porque si nacen prematuros, como bien dijo el doctor Santiago, pues tienen mayor posibilidad de recuperarse, eso es definitivo. O sea, tienen mayor posibilidad de un bebé de 29 semanas de gestación o de 28 semanas de gestación de salir avante a uno de 20 semanas que nace de 21 o de 22, pues la mortalidad aún es mayor. Entonces, incisiones pequeñas son las que hacemos.
Nosotros sí manejamos el bebé siempre con líquido, con solución Harman, soluciones tibias, y esto nos evita problemas de contracciones uterinas en el momento de la cirugía transoperatoria y desprendimientos placentarios, desprendimientos de membranas, pues también por la incisión tan pequeña, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor Chabelas. Yo pienso, pues, bueno, que ya tenemos algún tiempito aquí. No creo que hay más preguntas en el chat. De todas maneras, quería encerrar la sesión. Quería agradecerle mucho a nuestro palestrante, doctor Igor Facchini. Realmente, como siempre, son charlas excelentes, comentarios muy, muy puntuales, una experiencia grande allá en Recife. Y pues le deseamos que siga adelante con estas cirugías, que siga ganando más experiencia, pues, y quién sabe en el futuro, pues, tanto el doctor Chabelas como el doctor Igor, pues, puedan venir acá para acompañarnos un poco y hacer cursos de adiestramiento, cirugías, que yo creo que, como han dicho todos, es algo que se tiene que dar, es algo que afortunadamente ya se ha comenzado dando en el Ecuador. Estamos muy orgullosos y felicitamos, pues, a todo el grupo que lo hizo. Y sin embargo, pues creo que es un propósito para todos los centros pediátricos, como lo que tenemos en el Bacortizi, todos los que hemos operado, pues, el mielomeningocele de manera tradicional, postoperatoria, pues ir actualizándonos, ganando experiencia, haciendo nuevas técnicas, ¿no? Y obviamente, pues, qué mejor que ustedes, los expertos, para que puedan compartir sus experiencias con nosotros. Quisiera agradecer nuevamente a la Universidad Internacional, que nos da el aval académico, nuevamente al doctor John Bennett por permitirnos estar aquí usando Neurosurgical TV, que abarca a un gran número de personas. Tuvimos casi un poco más de 100 personas el día de hoy, y pues les deseo una feliz noche, a seguirse cuidando del COVID, y pues encantados de haberles tenido con nosotros en esta noche. Byron, mucho gusto a todo. Buena interacción, muy buena charla. Y nosotros, Sí, no, nosotros para editar. ¿Cuándo tiene otra charla en 2 semanas o qué vas a hacer? Lo más probable va a ser en 2 semanas. Puede ser que, dependiendo de la disponibilidad de ciertos presentadores, se pudiera hacer semana a semana, pero en general está programado para que sea cada 2 semanas. Ok, te aviso. Ok, muy bueno. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos.